Buenas noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Edición de viernes de Andalucía a debate. Antes de nada, quiero felicitar a nuestro compañero Frank, que cumple hoy 25 añitos. Felicidades, Frank. De verdad, enhorabuena, chico. Ya tienes un cuarto de siglo, ya te queda menos para alcanzarnos a Juan Carlos y a mí. Buenas noches, don Juan Carlos. Buenas noches, le queda bastante menos, desde luego. Estamos pegaditos. Estos son 25 años de verdad, no como los tuyos y los míos. Exacto. Oye, pues buenas noches y primer día completo ya de campaña electoral, ¿no? Ya estamos metidos en las vísperas del día más importante para Andalucía, que son vísperas del día 25 de marzo, que los tenemos ahí a la vuelta de la calle, y que es un día muy importante porque la situación en la que está Andalucía es crítica. Bueno, pues hay algunos que no piensan como tú, como yo y como muchos, ¿no? Lógico, claro, todo el mundo puede pensar. Acabamos de escuchar una llamada, vamos a valorar si la ponemos o no, porque no se entiende bien. No es por Pero otra porque cosa. el señor estaba viendo el partido de fútbol. Claro, entonces interrumpe de vez en cuando la llamada, porque dice, espera, que estoy viendo el partido de fútbol. Claro. Al final dice, esto yo sé que no lo van a poner. No, es que no se va a poner porque es que claro, es un desastre la llamada del señor. A mí me dice que soy un inútil, ¿no? Que no valgo para nada, por eso estoy aquí y tal. Hombre, inútil no, porque de momento le consigo poner de mala leche a este señor, ya sirvo para algo. Ya, eso está muy bien. Valoraremos a lo largo del programa si la emitimos o no, para que se quede hasta el final. La penitencia la va a llevar ya, ahí, ¿no? Exactamente. El castigo está en la penitencia, ¿no? Vamos a presentar, hoy tenemos además, fijaos, en el plató de Andalucía Debate tenemos 5 personas, contando a Juan Carlos, y es que viene con nosotros Lorenzo Amor, el presidente de ATA. Lorenzo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Ahí vamos. Mucho trabajo, ¿no? Ahora sí. Bueno, siempre lo ha habido, ¿no? Pero ahora sí, pero te vemos ahora, te vemos en todas las noticias a nivel nacional. Estás en la pomada, Lorenzo, hay que estar, ¿verdad? Que la situación de los autónomos lo requiere, ¿no? Y no solamente hay que estar hablando, negociando e intentando llegar a acuerdos, ejerciendo la responsabilidad que a uno le ha tocado. Desde luego que sí. Además, el próximo lunes tenéis una reunión muy importante. Sí, el lunes nos va a convocar el presidente del Gobierno para darnos a conocer el nuevo plan de proveedores que va a ser una inyección muy importante para la economía real, ¿no? 35.000 millones de euros para pagar a pymes, a autónomos, a proveedores en general de las administraciones públicas, y eso va a ser para muchos ayuntamientos como el gordo de la lotería de Navidad. Oxígeno, ¿no? Para un enfermo, ¿no? Efectivamente. Oxígeno para un enfermo. Bueno, y también vamos a hablar de la reforma laboral, ¿eh? Muy bien. De la cual estáis satisfechos, supongo, pero ahora, si quieres, hablamos más adelante. Genial. ¿Vale? Junto a ti está Sebastián Alba, presidente de CESIF, de aquí de Andalucía. ¿Cómo estás? Pues bien. Ahora lo único, esperando a ver, palpar la capacidad de negociación que tiene este gobierno, porque la reforma laboral necesita unos retoques imprescindibles para que sea una reforma que se pueda sacar adelante. Hay muchos aspectos en que no nos gusta nada porque pensamos que puede ser una pérdida de empleo y que la reforma laboral se tenía que haber llegado consensuada, claro, pero no con todas las fuerzas sindicales, porque la capacidad de negociación no solamente la tienen 2 sindicatos, podemos tenerlas más sindicatos, y se nos hurta muchas veces la capacidad de negociación, y sin embargo se mete la mano en la parte de funcionarios, donde el sindicato más representativo somos nosotros, y sin embargo se nos hurta. Estamos negociando con los partidos políticos para ver qué enmienda podemos meter en la reforma laboral. Perfecto, bueno, hablaremos ahora de todo eso, Sebastián. Miguel Ángel Ruiz, los consumidores son protagonistas. El próximo día 25, todos los andaluces que somos consumidores, porque no nos queda otra, somos los grandes protagonistas. Ha empezado la campaña, 24 horas dentro de 2. Buenas noches, exactamente, en campaña, y también los consumidores en campaña, porque como bien sabe, a la Unión de Consumidores nos gusta meternos en todos los fregados, nos va la marcha, como muchas veces digo, y estamos en plenas reuniones. De hecho, muchas de las propuestas que hemos hecho de cara a estas elecciones hemos tenido la grata noticia de que han sido recogidas por los partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, son propuestas, como siempre decimos, de carácter constructivo y de cara a solucionar los problemas que tenemos los consumidores, más en tiempos de crisis, más en estos momentos donde están pasando verdadera angustia para consumir alimentos, muchos consumidores, no estamos hablando aquí de lujo, y en ese sentido, pues el 25 de marzo es una fecha clave para también las políticas de consumo.
Y junto a ti está José Luis Rufo, psicólogo. Necesitamos psicoterapia. Buenas noches, Agustín. ¿Cómo estás? Pues permíteme, como siempre, el apunte psicológico. Decía Beck que para uno de los aspectos de la depresión era la desesperanza hacia el futuro, no tener esperanza con el futuro. Pues ya tenemos un objetivo, que es mirar, ¿no? O intentar ver este futuro de otra forma, con un poco más de esperanza, porque es la única forma que tenemos para salir de esta depresión prácticamente general, ¿no? Pues Dios quiera que en los próximos días suceda algo que nos inyecte algo de ilusión. Ayer, Juan Carlos, conocíamos esas encuestas, esa encuesta del CIS. ¿Qué te parecieron los resultados? Lo estábamos comentando precisamente antes Lorenzo y yo en maquillaje, y comentábamos lo ajustadas que se presentan, tanto la de Asturias como la de Andalucía, ¿no? Y bueno, pues eso indica que todavía hay partido, que todavía hay que recorrer estos 15 días de campaña electoral, y que el ciudadano tiene que asumir realmente la importancia y la responsabilidad que va a tener el día 25 de marzo cuando ponga su voto en la urna. Y por tanto es muy importante que se documente bien, que se informe bien, que sepa realmente lo que está pasando en Andalucía, que sepa además realmente la situación en la que se está en Andalucía, y no solamente ya por los casos que se vienen contando diariamente en los medios de comunicación andaluces y nacionales, de los incesantes casos de corrupción y de saqueo que ha habido de los fondos públicos, sino más allá incluso de eso, la situación que tiene Andalucía de fracaso colectivo, de fracaso como sociedad y de fracaso como comunidad, después de 30 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía, en las que somos los últimos, no de España, sino de Europa en general, pues prácticamente en todos los indicadores importantes, desde el fracaso escolar, desde el fracaso de la educación, hasta en los índices de paro, que son los más altos, hasta el mayor castigo a la juventud, porque el mayor número de desempleados son jóvenes, más del 50%, pasando por la falta de cultura emprendedora, pasando por la sustitución o la suplantación de la administración pública a la iniciativa privada. El peso de la administración pública en Andalucía es de más del 50% del PIB de Andalucía, lo cual es una barbaridad absoluta. Es decir, todas estas cosas, el ciudadano andaluz tiene la responsabilidad de conocerla y, por tanto, tomar conciencia para que el voto suyo del día 25 de marzo sea un voto realmente en libertad y realmente comprometido con el futuro, porque es lo que nos estamos jugando. Andalucía está en crisis y nos estamos jugando el futuro. Fijaos que lo que dice una persona a través de Twitter, Salvador Navarro, dice: si se cumpliera la encuesta, la que ayer conocíamos del CIS, con PSOE e Izquierda Unida, Andalucía puede llegar a ser como Albania, en lugar de como California. Horror. Bueno, yo creo que la encuesta está muy ajustada, ¿no? Lo que pasa es que las encuestas ahora son todos los días, y más en campaña, ¿no? Hay cosas muy llamativas de la encuesta, ¿eh? Si vas al fondo de lo que el CIS interroga a los ciudadanos, y es que el 52% de los ciudadanos andaluces se decanta porque Andalucía necesita un cambio, ¿no? Y eso se refleja mucho más que luego lo que es la intención de voto. También es cierto que hay una parte importante, el 29%, que ve que el Partido Socialista defiende mejor los intereses de Andalucía, aunque, bueno, al final la encuesta está ahí rozando la mayoría absoluta, pero a lo largo de estos días vamos a ver muchas encuestas. Hay que tener en cuenta que también la fecha en la que se realiza la encuesta es la fecha donde el gobierno pone en marcha la reforma laboral, que desde su primer momento bueno, ha habido una intención de desgastar al gobierno en esta materia, y bueno, veremos. Al final la mejor encuesta es la del día 25 de marzo, ¿no? ¿Por qué ha tenido tan mala prensa para algunos la reforma laboral? Bueno, mire, yo creo que ha tenido mala prensa por una razón. Los más preocupados en estos momentos de que puedan ser despedidos son las personas que están en los grandes grupos de comunicación. Con eso ya...
Yo creo que eso lo he dicho todo. O sea, yo sé que hay hondo pensar en el mundo del periodismo y sobre todo de los grandes grupos editores de que puedan tener problemas de que esta reforma sirva para que se hagan ajustes. Pero en el 90% de las empresas españolas, el trabajador no tiene miedo. El trabajador lo que le preocupa es que su actividad, el negocio en el que está trabajando vaya bien. ¿Sabes? En España, el 90% de las actividades tienen menos de 5 trabajadores. Y ahí los ajustes ya se han hecho, desgraciadamente, con más de 3 millones de despidos, porque en este país los ajustes que se han hecho no han sido ni a base de horario, ni a base de salario, ni a base de eliminar paga extra. Los ajustes que se han hecho han sido a base de despidos. Por eso tenemos las cifras de paro que tenemos. Por tanto, en ese tipo de empresas donde ya prácticamente se ha hecho esos ajustes, donde sabemos que ya no hay crédito, donde se sabe que la morosidad está ahí, la caída de actividad, bueno, sin embargo, hay otro núcleo de empresas importantes, entre ellas el ámbito público, donde desde luego ahí no ha habido ajustes, donde no ha habido ajustes y donde, bueno, yo entiendo que puede haber un cierto temor. Es llamativo, bueno, el sector de los grandes grupos de comunicación, ¿no? ¿Por qué, Lorenzo, hay como cierta inclinación, muchas ganas de una parte de la política que quieren darnos a conocer o proyectan la imagen del empresario, el autónomo, del empresario como alguien que está deseando despedir, que está deseando acabar con empleo, cuando realmente, y yo como autónomo lo digo, es un empresario, no, es un responsable que trabaja más, que está más preocupado y que tiene muchísimas más responsabilidades. Bueno, ayer un representante del pueblo, aunque a mí no me representa, como es el señor Tardá, se entretuvo en decir en la tribuna del Congreso de los Diputados que esta reforma laboral es terrorismo empresarial. Mala imagen damos a nuestros jóvenes, mala imagen damos a este país que necesita futuros emprendedores si llamamos a los empresarios terroristas. O sea, mire, en España, el 90% de los empresarios tienen a lo sumo 1 o 4 trabajadores, 1 o 5 trabajadores. En España los empresarios van de chaqueta y corbata, la minoría, la mayoría van de ropa de calle, otros con monos, otros están conduciendo con su volante un camión, un taxi, o están en su negocio, en su bar con un mandil. Esos son los empresarios de este país. Lo que pasa es que hay veces que nos confundimos y pensamos que los grandes ejecutivos son también empresarios. En este país hay mucha gente que todos los días está arriesgando su patrimonio y el de su familia por generar actividad y por generar empleo. Pero aquellos que piensan que el empresario está pensando en el despido se equivoca. Mira, la vocación de un autónomo, la vocación de un empresario es crecer, ganar tamaño, contratar. Su fracaso, despedir. Porque despedir es perder actividad, perder ventas. Nadie despide por gusto. Que no se nos olvide una cosa, perder dinero. Y perder dinero. ¿Vale? Que a veces no se tiene. Luego hay otro tema. Yo en este país no he visto en estos últimos años a nadie quejarse o ponerse en el lado del autónomo, de las empresas, cuando el 80% de los despidos eran improcedentes. Hoy hay muchos pequeños empresarios autónomos que tienen sus casas embargadas porque no han tenido dinero para poder afrontar los despidos, cuando la legislación ha tenido un despido que era el despido objetivo de 20 días por año. Solo el 7% de los despidos en este país ha sido despido objetivo. Y no olvidemos algo fundamental: la sobreprotección en el empleo, la rigidez en el empleo genera precariedad. Esto es como cuando a los autónomos, a ti y a mí, nos suben el IVA. Cuando a los autónomos le suben el IVA o le suben los impuestos, muchos utilizan atajos y se salen del sistema. Mientras más elevados son los costes laborales, hay empresarios que utilizan atajos. Por tanto, unas relaciones laborales flexibles y no con protección para el trabajador, seguridad para el empresario, dan un empleo estable y de calidad.
Sí es cierto que la reforma laboral en ese sentido aporta flexibilidad, ¿no? A la hora de acercarnos a Europa también, ¿no? Como hemos dicho en diferentes ocasiones, ¿no? Y en ese sentido pues también coincido contigo en que hay que distinguir también al pequeño empresario, pequeño y mediano empresario que han sido los grandes, podemos decir, perjudicados de la crisis económica, ¿no? Lo hemos visto precisamente esta semana con las listas de Forbes. Quien más ganaba ha ganado muchísimo más con la crisis que sin ella, ¿no? Por lo tanto, hay que distinguir entre empresarios y empresarios. Lo que pasa es que aquí en España, sobre todo, existe una visión trasnochada de que el empresario es una de derecha, que viene a explotar al trabajador. Y precisamente, ¿no? Esa es la visión. Con chistera y puro, vamos. Chistera y puro. Y pisando cabezas por ahí, ¿no? Cuando realmente no es así. El empresario es una persona. Que esa imagen no es. Claro. Que es como dice Lorenzo, que va con mono. Claro. Que va con mono. Claro. Que tiene a 5 trabajadores más. Señor, claro, y el hombre tiene su casa hipotecada. El señor que está ahora mismo debajo de un coche, lleno las manos de grasa con un mono, eso es un empresario. Es empresario, es autónomo, es empresario también. Y fijaros que hemos tenido que generar, y José Luis puede hablarnos de este tema también, hemos tenido que generar una especie de eufemismo de lo mal considerada que está la palabra empresario, que es emprendedores. Sí, o sea, es verdad. Porque que al final un emprendedor es un empresario y un empresario es un emprendedor. Bueno, pues está tan mal considerado. Tenemos tan inmediatamente esa figura del tipo con chistera, con puro, y barrigón, explotador. El explotador. Y estamos todavía en la revolución industrial, ¿no? O sea, el empresario es el explotador de la revolución industrial. ¿A quién le interesa que todavía tengamos esas imágenes? Pero si ojalá los empresarios ganaran el triple. Hombre, de antes de la crisis, ojalá. Yo, de verdad, hay un aspecto, y por hacer un poco de crítica generalizada, porque tú lo decías, Juan Carlos, al principio, aquí todos tenemos un poco de responsabilidad y ahora tenemos también otra nueva oportunidad de intentar cambiar un poco esto, ¿no? Y digo por qué, porque echo de menos un poco de solidaridad y os explico dónde. Aquí ha habido 2 grandes perjudicados en los últimos años. Uno, los parados, obviamente. La gente que no tiene ninguna posibilidad, es la desesperanza que yo te decía al principio, Agustín, es decir, el mirar hacia adelante y decir, ¿qué futuro me queda? Y después ese pequeño empresario, ¿no? Aquí tenemos a don Lorenzo que nos puede decir mucho mejor el dato de la cantidad de pequeñas empresas, de comercios, de negocios, o ese hombre del camión. Con la gran mayoría, Lorenzo. Que desaparecen. Yo como... Un segundito, perdón un momentito y acabo. Nos miramos en el ombligo todos un poco porque obviamente todos queremos mantener nuestros puestos de trabajo y queremos... Pero algo hay que hacer con esas personas. Alguna posibilidad le tenemos que dar. Yo no sé si esta reforma laboral podrá ayudar, esperemos que sí en ese sentido. Pero no nos podemos olvidar nunca de los grandes perjudicados. No solo se trata de conservar nuestro empleo, se trata de que muchas nuevas personas se incorporen también al tema crear laboral, esos empleos. No, realmente, a colación de lo que habéis estado diciendo prácticamente muchos, esta reforma laboral tiene que ir obligatoriamente acompañada de otras medidas. Se tienen que activar la inversión, eso es, porque además lo tiene que hacer la administración pública. Porque es que además están obligados, porque todo esto viene de una verdadera y nefasta y desastrosa gestión de los administradores políticos, que han querido estar, junto con las 2 centrales sindicales mayoritarias que le llaman, en todos los foros donde verdaderamente no debían de estar. Han estado en consejos de administración, la COE coge también formación, está metido en foros donde realmente la administración de los políticos ha sido desastrosa. No se ha preocupado de que haya crédito, porque tanto la pequeña empresa como la gran empresa, y sobre todo la pequeña empresa, tiene que tener soluciones de crédito para poder continuar. Y además, también quería comentar que la negociación colectiva tenía que reformarse porque teníamos que actualizarla. Va de hace muchísimo tiempo, pero por favor consensuada. Y también hablaba, porque es que tampoco me quiero extender mucho, porque como es mi tema sería mucho... Te lo agradezco, para que participemos todos. Habla del ajuste en el sector público. Hay que diferenciar muchísimo en el ajuste del sector público. El ajuste del sector público en lo que es la Administración General del Estado se ha ido llevando a cabo. Cada vez se ha reestructurado más y cada vez son menos los empleados públicos y además se está optimizando más los recursos. Donde ha habido un desmadre ha sido en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, donde los malos gestores políticos se han dedicado a estar metiendo o colando o lo que sea, saltándose a la torera los puntos fundamentales, que son
igualdad, capacidad y mérito. No han hecho oposiciones para eso. Eso sí es lo que hay que cortar. Bonito. No, eso es evidente, ¿no? La prueba aquí en Andalucía. O sea, yo sigo sin entender cómo aquí en Andalucía, en cada una de las provincias, hay 26 delegados provinciales. En Galicia hay un representante en cada una de las provincias de toda la administración autonómica. En Castilla y León, con 9 provincias, hay un representante de toda la administración en cada una de las provincias. Aquí no, aquí hay 26 por cada una de las consejerías, etcétera, etcétera. Y es claro que hay que hacer ajustes, ¿no? Y empezar el ajuste ahí, ¿no? O sea, la reforma laboral no tiene que gustarnos ni a las organizaciones de autónomos, ni le tiene que gustar a los sindicatos mayoritarios, ni a los de funcionarios, ni le tiene que gustar a los políticos. Esta reforma laboral que le tiene que gustar es al que tiene que contratar, al que paga las nóminas todos los meses, que es el que tiene ahora mismo un miedo escénico a contratar. Y al que le tiene que dar ilusión es a los 5.300.000 parados que tienen que armarse de ilusión para buscar un puesto de trabajo. Muchos de ellos ya lo tienen prácticamente como inasumible. Han bajado los brazos, ¿no? Y no olvidemos que a quien le ha gustado esta reforma laboral, ese tejido empresarial, que es mayoritario, pero que son los pequeños empresarios y los autónomos, que son los que al final, los que tienen que sacar a este país de la crisis, porque son los que tienen que empezar a contratar. Es evidente que hace falta otros mecanismos. Por ejemplo, lo de los 35.000 millones de euros de pago a proveedores. O sea, uno de los principales focos de destrucción de empleo en este país ha sido el impago de las administraciones. Bueno, si ahora damos solución a ese aspecto pagando la deuda antigua, bienvenido sea. Bienvenido sea. Eso va a ser uno de los mecanismos que va a hacer que la reforma laboral en un medio espacio de tiempo pueda funcionar. Necesitamos que la actividad se mueva, pero una reforma que nos acerque a Europa y que dé a un empresario, a un pequeño empresario, que al final son los que toman las decisiones más importantes, porque una contratación en una gran empresa es un mero trámite, pero una contratación para el 90% de los empresarios de este país es una seria decisión. Una muy seria decisión. Una hipoteca, y esos son los que hay que facilitarles, porque al final hablaremos de empleo de calidad, de empleo de precariedad en el empleo, pero en estos momentos lo que hace falta, más que calificar el empleo de una forma o de otra, es empleo. Y para que haya empleo, lo primero que tiene que haber, frenar la destrucción, y segundo, que haya emprendedores, empresarios, autónomos, con ganas y dispuestos a contratar. Es importante, Lorenzo, lo que has dicho. Los datos del CIS, esa encuesta está hecha justamente después de la aparición de la reforma laboral, ¿no? Sí, o sea, los datos de la encuesta son justamente al poco tiempo de haberse aprobado la reforma laboral. Y bueno, vamos a ver, el día que se aprueba la reforma laboral, los titulares de los periódicos fueron muy llamativos. Autopista para el despido, el despido libre, o sea, no sé, yo creo que flaco favor hacemos a la confianza de este país si nosotros pensamos ahora mismo que con esta reforma laboral lo que se van a producir es mucho despido. Y además voy a ser muy conciso en esto. Quien más está criticando la reforma laboral son los que más están despidiendo. Bien. Porque en mi organización no se ha despedido a nadie, ni con la reforma laboral ni antes de la reforma laboral. Danos el dato, Jen. Y tenemos 380 trabajadores. Para evitar que lo diga él, ciertos sindicatos como UGT, por ejemplo, y cierto medio de comunicación, por ejemplo. Por ejemplo, público, por ejemplo, ¿no? Público que ha cerrado, por acaba de cerrar. O, por ejemplo, UGT o Comisiones Obreras, que desde que está la reforma han despedido a más de 700 trabajadores. En mi casa, en mi organización y en mi empresa no se ha despedido a nadie, Quienes más los están criticando son quienes más se están aprovechando precisamente de esa reforma laboral, que por otra parte, esos eslóganes de los que hablaba Lorenzo es que estaban sencillamente preparados, porque el supuesto abaratamiento del despido, que no despido libre, supuesto abaratamiento del despido, que a pesar de ese supuesto abaratamiento del despido sigue siendo el más caro de toda Europa y de todo el sistema desarrollado occidental, eso es solamente una muy pequeña parte de toda la reforma laboral.
porque lo más importante de la reforma laboral son otras cuestiones que ellos lo han estado poniendo en valor, que es que más que reforma laboral habría que hablar de reforma sobre la organización de las empresas o reforma sobre la flexibilidad de la organización laboral y con las empresas. Permíteme, Sí. Juan Carlos, voy a dar un ejemplo que lo he dado en alguna ocasión, ¿no? Pero lo voy a dar, ¿no? Y es un empresario de Jerez, con 5 trabajadores. Mes de octubre del año 2011. Tiene una empresa de restauración donde tiene 3 camareros y 2 cocineros. Lo sienta, habla con ellos y dice: señores, ven ustedes cómo está la cosa, cómo está cayendo las ventas, cómo está cayendo la actividad, aquí veis cómo vienen los proveedores a cobrar, y les plantea: oye, tenéis 3 pagas extras en convenio. Si suprimimos 2 pagas extras, yo no tengo que echar a nadie, como está pidiendo el asesor, porque las cuentas no cuadran. Los plantea, 4 de ellos deciden que sí. Uno se va a un sindicato. Ese sindicato le defiende, van a la jurisdicción social y el juez dictamina en favor de ese trabajador. ¿Qué es lo que ha pasado después? Pues que en lugar de eliminar 2 pagas extras para mantener toda la plantilla, como no se ha podido eliminar las pagas extras, hay 2 trabajadores menos trabajando en ese sitio. Y el que presentó la denuncia sigue. Eso es lo que ha pasado en este país. Eso es lo que evita la reforma laboral, que por un acuerdo de mayoría se pueda mantener empleo. Y donde haya 5 trabajadores, si 4 deciden que se eliminan 2 pagas extras para no tener que echar a nadie, se sigue manteniendo el empleo. Cosa que antes pues no se podía hacer. Y hay muchos ejemplos ya de ese tipo, el de Panrico que hemos estado hablando Sí, también, sí, sí. que acordaron reducirse precisamente la remuneración para mantener el empleo. Hay muchos casos de ese tipo. Sé que estamos fuera de tiempo, Sí, no ya quiero estamos decir nada fuera de más. tiempo, sí. Bueno, nos vamos a publicidad, hacemos la primera pausa y ahora sí, vamos a empezar en el segundo bloque ya a repasar lo que ha sido esta semana con el tema de Invercaria, etcétera, etcétera.